Paz y bien, carísimos hermanos todos, ¿cómo estamos en el día de hoy? Esperamos que bien, dando gracias a Dios por habernos regalado un nuevo día. Pues nada, hoy empezamos con un nuevo libro, también de la vida de San Francisco, pero no antes presentarme para los que aún todavía no me conocen. Soy el hermano Luis Midiego, terciario franciscano, y bueno, vamos a empezar con la oración de entrada. Saludamos por aquí, que se acaba de conectar con nosotros, a Reflexiones Católicas. Un saludo de paz y bien para ti. Y empezamos con la oración, como siempre, la oración ante el Cristo de San Damián, que dice: Sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Padre e Hijo, Espíritu Santo. Pues vamos a comenzar, como ayer ya terminamos, con el anterior libro que estaba también muy bien. Hoy les voy a presentar este otro que dice: Vida de San Francisco de Asís. Es una paráfrasis de Álvaro Pombo. Como pueden ver aquí, este es el nuevo libro. Repito, de Álvaro Pombo. Ya ha hecho varias ediciones. Parece ser que ha tenido mucha aceptación también. Y se titula La vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis. Vuelvo y repito. Pues nada, empezamos. Y empezamos diciendo que esta obra cuenta la experiencia vivida por uno de los más grandes creadores de la sensibilidad europea, que está más allá, por lo tanto, de los significados vulgares que se dan a las palabras como religión, hermandad, pobreza o bondad. Álvaro Pombo apela no solo a la inteligencia del lector, sino también a su sensibilidad para captar aquello que una determinada tradición, la franciscana, tiene único, luminoso y vigente incluso en nuestros confusos y mediocres tiempos actuales. Pombo ha compuesto un texto que se ciñe a los relatos auténticos de los primeros hermanos y que es, por tanto, una narración y no un ensayo, una historia o una biografía al uso. Pues bien, carísimos hermanos, vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer capítulo, que dice: Por el camino de la hermana muerte. Constantemente los cuatro pasados de un lugar a otro, y sólo hay dos lugares, todo el universo dividido en dos partes. El interior, una celda donde yace el hermano Francisco, cubierto los ojos para evitar el daño de la luz. El tenue resplendor del día de abril, que empieza ya a alargarse por las tardes hacia el verano inmenso, con sus eras, sus trillos, el bálago que acarrean los altos carromatos por los caminos resecos de la umbría. Ahora en abril todos sabemos que ha empezado el fin de quien fue nuestro padre y madre y hermano durante estos 20 instantáneos años que acaban de pasar, y el hermano Francisco, ciego, doliente, en el catre donde pasa el día, es en un interior, nuestro interior, a donde vamos y de donde venimos. Ahí entramos y de ahí salimos.
al otro único lugar que hay, que es el universo entero, el exterior, la primera y la primavera brillante, achubascada, de altos cielos muy fríos aún. Lejos aún mayo y junio, en el filo de la escalofriada primavera del mundo. En el exterior, nosotros cuatro, y dentro nuestro interior, el único interior, la celda donde yace incurablemente enfermo y ciego, casi el hermano Francisco. Nos turnamos durante todo el día y toda la noche para que nunca le falte compañía. Ahora hablamos poco entre nosotros, porque solo nos reunimos en una celda, en su interior, en el interior de nuestra inspiración religiosa y de nuestras vidas, donde yace moribundo en su catre en esta ermita de Alberiano, cerca de Siena. Anoche creímos que se moría cuando tuvo el vómito de sangre. Le rodeamos, le pedimos la bendición, bendícenos, sollozábamos, retrocedíamos al interior de nuestra niñez, al rincón del soñozar, a los escondrijos de los animales domésticos, en los caseríos donde nacimos, en los corrales de nuestras casas, los establos donde echábamos de los niños, las siestas donde cocean las mulas, donde el dintel de la conciencia, la audicia conciencia que se aduerme y que solloza y que se aferra a eso resto de conciencia de nuestro fundador, que se encuentra en su mano alzada, en su bendición, una acción mínima que se disuelve en el aire, en el hombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos tranquiliza la llegada del hermano Benito, el sacerdote que es parte del exterior, a diferencia de nosotros que soñozamos, aniñados, inservibles, incompetentes, temerosos de la proximidad de la hermana muerte, que no es alegre sino ciega, sorda y muda. La hermana insufrible que se nos echa encima, que no estamos en condiciones de escribir nada, ni siquiera las pocas frases que desearíamos escribir para recordarlas siempre. Las que pronuncia el hermano Francisco. Por eso le encarga al hermano Benito que escriba. Escribe, bendigo a todos mis hermanos, a los que están con nosotros ahora y a todos los que estarán con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él tiene que ser brevemente a causa de la debilidad de mis ojos y del dolor, que no tengo ni fuerza para hablar, hermano. Nada más 3 frases para declarar mi voluntad, que en recuerdo de mi bendición y de mi testamento se amen siempre unos a otros, que amén, y guarden siempre la santa pobreza, Nuestra Señora, que sean siempre fieles y permanezcan siempre sujetos a los obispos y a todos los clérigos de toda la Santa Madre Iglesia. Como si las palabras que siempre habían tranquilizado a los animalillos que nos rodeaban, nos tranquilizaran ahora a nosotros y a él mismo, adormeciéndonos con la esperanza puesta en el Señor y en una mejoría, una prórroga, todo lo largo posible antes del incomprensible fin de la vida del hermano. Era como volver al principio, tener al hermano allí, tendido, dependiente de nosotros,
nos recordaba a todos cómo empezamos a seguirle, dispuestos a obedecer, a escuchar y cumplir su voluntad, sin páramos, a discernir si el mandato era justo o injusto, porque pensábamos que todo mandato era conforme a la voluntad del Señor. Ahora, otra vez, al final, nos sentíamos arraigados y fundados en humildad, caridad, nos alegrábamos de continuo en el Señor y no encontrábamos dentro de nosotros motivo de tristeza. Solo que si había motivo de tristeza y al mismo tiempo no lo había, ensimismados en la enfermedad y en la alegría del hermano, igual ahora que al principio, entregados a la voluntad de Dios, sin planear nada más allá que las obras del día y de la noche. Vivíamos al día en compañía del enfermo, del moribundo Francisco. Le cuidábamos y rezábamos, cantábamos y hablábamos. Recordábamos cómo el hermano había preguntado muy al principio: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor había respondido: vuelve a Asís y espera, que yo te indicaré lo que debes hacer. También ahora sabíamos qué hacer, solo esperábamos y nos parecía a todos que habíamos logrado ya la gracia de la mortificación y del silencio en tal grado que no necesitábamos hacernos violencia para reprimir las inclinaciones de la carne. Ninguna tribulación, ni siquiera la muerte, podía abatirnos ahora, en aquel interior que era el camino de la hermana muerte. Pero la muerte, no obstante ser una hermana sigilosa y velada, era diligente y discurría de continuo nuevas y nuevas señales. De sí misma en el cuerpo deshecho del hermano Francisco, como si la privación de la vista que sufría el hermano encegueciera también nuestro sentido del espacio del tiempo y del movimiento corporal. Contagiándonos, no sabíamos qué hacer, orábamos y confiábamos en la voluntad de Dios. Una mañana muy temprano, acabado el rezo de maitines, oímos afuera un gran estruendo, ladridos de perros y el copioso pateo de las caballerías, la voz múltiple de las herraduras en el camino pedregoso. El hermano preguntó qué ocurría afuera. Salimos de la ermita para descubrir cómo monte arriba, ya casi a nuestra altura, se acercaba a lomos de mula un grupo de hermanos menores, los reconocidos por sus capuchas picudas, y de inmediato vimos la cabeza rizosa y vivaz del hermano Elías von Barone. El vicario general exclamó: el hermano Maseo y todos rodeamos su cabalgadura y nos arrodillamos para recibir su bendición. Nos sentíamos desbordados y absortos, confundidos con los hermanos recién llegados, desbordados como por un mandato, por el paso enérgico del hermano Elías, que tras bendecirnos se dirigió hacia la ermita y entró solo en el cuarto de Francisco. Salió al cabo de un rato y ordenó trasladarlo a Asís con todos los miramientos necesarios. Ahora ya era todo exterior, ahora era todo acción,
Todo estaba decidido ya, planeado ya, el largo viaje, el cuerpo casi ingrávido del hermano, hinchándose más y medida que avanzábamos, nos detuvimos en la ermita de Cella, cerca de Cortona. Se decidió evitar la ciudad de Perusa, que se encontraba en la ruta de Asís, temiendo que los agitados perusinos no respetaran al enfermo, y nos sorprendía a nosotros cuatro, sobre todo, la rotundidad con que todos los hermanos del cortejo del hermano de Elías hablaban del bienaventurado Francisco, que aún vivía como si ya hubiese muerto, y fuesen ya sagradas reliquias recortables sus miembros, sus sandalias, sus cabellos, su desgastado hábito, su almohada, porque para nosotros resplandecía el cuerpo aquel tanto como su alma, y era indivisible, y no era parte ni botín de nadie, y si era sagrado, era por estar ya en las manos del Señor. Así tuvo que sufrir la insufrible broma que gastaría riendo un cierto hermano días más tarde. Yacía Francisco en el palacio episcopal y le preguntó: ¿por cuánto vendes tus sayales al señor hermano? Y añadió una coletilla bien intencionada, quizá, que a nosotros nos sonó a payasada envidiosa, a comentario triste de los que dejan mal gusto en el corazón. Muchos baldaquines y paños de seda se alzarán y se extenderán, hermano, sobre este su cuerpo vestido ahora de saco. Saludamos desde aquí a nuestro hermano BR Junípero, que está también con nosotros, acaba de entrar. Paz y bien, hermano. Fuimos por apartados senderos para evitar Perusa, hasta que llegamos a Nocea. Nos recibió venida de Asís una escolta armada, y también una estúpida multitud delirante. Avanzábamos rodeados de guerreros. Una vez en Asís, el cortejo que nos arrastraba, como una riada exultante y equívoca, una ebriedad colectiva contagiosa retumbaba en las estrechas calles como en los pasadizos de las cuevas. Un vocerío laudatorio que ensombrecía el firmamento se detuvo ante al palacio episcopal. Adormilado el hermano solo se dio cuenta de dónde se hallaba cuando le trasladamos de las parihuellas al alto lecho. Nos arremolinamos a la puerta de la estancia sin separarnos ni avanzar. Como criados éramos criados, hermanos menores, éramos lo que el hermano Francisco quiso que fuésemos. Nuestros ayos hedían tras el largo viaje a pie rodeado del hermano sol de agosto, el polvo y el frescor ahora de las altas estancias episcopales. Las vidrieras emplomadas con sus ajigrofias vitrificadas, verdeantes, azuleantes, ambarinas, a diferencia de los que llegaron con el hermano Elías, que en su mayor parte había viajado en mulas. Nosotros fuimos andando y ahora nos ardían los pies. Estábamos hechos a las cabañas y no a los palacios, a los campos y no a las viviendas. Estábamos hechos a la firmeza del firmamento estrellado y no a las techumbres,
anónimamente doloridos como perros, nuevos hábitos andrajosos ahora se nos pegaban a la piel. El hermano Francisco pareció de pronto recobrarse, porque exclamó: «Este palacio no es mi sitio. Este palacio no es mi sitio». Le convencieron, no nosotros, de que era mejor esperar la llegada del médico y también esperar que se calmaran los ánimos. Había un enfrentamiento entre el obispo Guido y el podesta de Asís Opórtolo. El enfrentamiento era también parte de la exaltación librada como una bestia entre los ojos y las calles y las plazas de Asís. Entre las viviendas y las capillas, el lodo incontrolado del enfrentamiento y de la excomunión del obispo al podesto Opórtolo, la insensatez que aparecía más firme y dureza de la piedra en que fundó Cristo su iglesia. Aquella locura inferior, la verdadera sinrazón que era el fondo también de las santas sinrazón, se contraponía a la alta locura del Novellus Pazus, el nuevo loco, el hermano, ahora entreabriendo los ojos en su lecho, de sábanas rebaladizas y cojines de borlas, de pronto parecía enterrado del todo. En cualquier caso, nos pareció que ahora, como tantas veces antes, el ciego veía con más claridad que los videntes. Mandó que 2 hermanos fueran al encuentro del obispo y del podesta, y que les cantaran el cántico del sol, al que ahora había añadido: «Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán». No obstante, hallamos sobrecogidos por aquella ocurrencia del hermano, la aceptamos con naturalidad. Nos parecía natural que con solo el auxilio de la autoridad imperceptible mandara llamar al podesta y al obispo, quienes al moverse removieron cada cual por su parte al gentío ya removido, que cada cual capitaneaba a su modo en la excomunión y con la espada. Todo el mundo en la calle, pendientes del enfrentamiento y del moribundo. Ahí en los mercadillos y en las calles y en las plazuelas olvidadas quedaron las cestas de ciruelas y de guindas, los relucientes manojos de cebollas y zanahorias, y los quesos de oveja y de cabra, y las garrafas de miel, y las gallinas cacareando en sus jaulas, para seguir todas las opuestas banderas, los carpinteros, los herreros, los tundidores, los albañiles de cara encaladas, que bajaban de los andamios para tomar parte en el imprevisible acontecer que se avecinaba. Así un gran gentío se arremolinó en la plaza del Vescovado, donde 19 años antes el irrazonable Francisco había devuelto a su padre sus ropas y había quedado ante el obispo desnudo. Conocíamos Asís como la palma de la mano, las casitas en las calles pedregosas que los nublados de estio convertían en torres furiosos. 2 de nosotros bajamos a cantar y los demás nos miraban, y decíamos
entre nosotros es imposible, por más que cantemos, que se reconcilien. Al contrario, se irritarán más con los cánticos, pero a la vez esperábamos lo inesperado. Por eso lo reconocimos cuando se instaló entre nosotros. Esperábamos lo inesperado, pero incluso al cantar murmurábamos y nos preguntábamos, bisbiseando entre dientes, ¿cambiarán las alondras la estirpe de las almas? Pues no sea un milagro y no puede haber a cada triquitraque milagros. ¿Sería Dios caprichoso? ¿Sería Dios tontíloco si fuesen al detalle los milagros? ¿No tiene Dios esa clase de sentido común, el Dios banderizo, fronterizo, un falso Dios, solo un Dios de hojalata, haría ahora un milagro por mediación del hermano Francisco, pero nos había mandado que cantáramos. Y cantábamos las estrofas binarias pensadas para hermanitos menores, de 2 en 2 estrofas, los hermanos, los ángeles, los 6 pares de alas de oro de los serafines, de 2 en 2, nuestra voz repetitiva y no cuerda del todo porque se desafinaba, y como cantar requería recordar las estrofas y entornarlas y ponernos delante de la multitud y hacer movimientos como un teatrillo, ambas manos frailunas piadosamente en oración, y debajo de las capuchas nuestras cabezas confiaban, aunque apenas los veíamos. Oigamos a la multitud que decía, «Estos cantan, ¿qué cantan?», hasta que de pronto dentro del vientre del anónimo corazón de los reunidos en la plaza del Vescovado, empezó a brotar como una hierba fina muy clara, un murmullo que nos copiaba, fascinado, imantado, cada vez mayor, que crecía, un tallo cada vez más verde, más claro y más alto. Las poderosas hojas de todas las voces de aquellos que cantaban lo mismo que nosotros, y levantamos los ojos del suelo porque no dábamos crédito a los oídos sordos y mirábamos a todos los de Asís y delante de todos el podesta y el obispo que cantaban con cara de bebés haciendo pucheros como 2 grandes bestias de Gubbio, y el podesta se arrodilló ante el obispo, y el obispo le levantó como un monicaco, y se perdonaron de pronto, reconciliados en el nombre de Dios por mediación del hermano Francisco, que nos oía desde su lecho atravesado por los rayos del sol del mediodía, y de nuevo era otra vez como al principio, así fue, como ahora. Por eso nos unimos un día a él, para causar sensación y conmover los corazones, a sabiendas de nuestra indignidad. No importaba, cantábamos y predicábamos todo el tiempo lo mismo, sentados entre los leprosos como ángeles, nosotros, los milagrosos hermanos indoctos y estúpidos, hacíamos penitencia y rezábamos y llorábamos y reíamos, y con nosotros se reían los locos y las putas y los mariquitas y los guardias y las damas de honor y también las alondras, que se parecían a nosotros, por lo menos por fuera, según el hermano Francisco solía decir. Nuestra hermana alondra lleva un capuchón como nosotros y es una avecilla que va
por los caminos tan contenta en busca de unos granos, y donde los encuentra, aunque sea un estercolero, ahí los come. No se para en pelillos la alondra, no es fina, es común, y se parece a nosotros la alondra. ¿A que no sabéis en qué se parece? En el color del plumaje, que es color de la tierra parda del hábito. Y así fuera aquella tarde, porque ya atardecía entre sollozos y perdones, y cantos y cestas, volcadas y gallinas, robadas aprovechando los prodigios que el Señor tuvo a bien hacer aquel día en la tierra. Porque ya era atardecer y era el sábado. Dentro de poco llegaría el momento en que Francisco habría de pasar al Señor. Para colmarnos, para contradecirnos, vinieron todas las alondras en bandadas, que volaban al rape del tejado del palacio del señor obispo, donde el hermano yacía. Y cantaban y trinaban, y pensábamos que todo volvía irreprimiblemente, como en los sueños, la locura intacta del hermano Francisco, el imitador de Jesús, el Cristo, el Hijo del Hombre, el que no tenía ni un mal cabezal del ganado donde reposar la cabeza, el que vivía peor que las raposas, que ya es sin madriguera. El doctor Bongiovanni solo confirmó lo que se veía ya, la pleamar, la muerte que nos anega a todos. Incontenible pesar del alborozo de Francisco. Casi desenfadado, preguntó al doctor: «Dime la verdad, Benvenato». Se vio ahora que directamente le preguntaba, que el medio retrocedía acobardado ante lo que era ya una redundancia, porque el propio hermano lo profesía por sí solo y nosotros también con él. Fingió el hermano Francisco, en nuestra opinión, no tener hasta ese momento noticia de la proximidad de su muerte. Movido quizá por el afán de conceder al médico de este modo la importancia de su propia profesión, le profería: «¿Cuándo crees tú que por fin voy a morirme? Benvenato, dime la verdad. ¿Puede haber aún mejoría? Nunca se sabe con la ayuda de Dios», contestó el doctor. «Esa no es la verdad», dijo el hermano, «aunque no sea tampoco una mentira». Entonces Francisco, en uno de sus prontos, añadió: «Di lo que tú piensas sin rodeos, sin paños calientes. En mi opinión vivirás hasta finales de septiembre o primeros de octubre», dijo el doctor. Es decir, faltaba como mucho un mes o un mes y medio, si el médico estaba en lo cierto. El hermano exclamó entonces: «Bienvenida seas, hermana muerte». Ahí fue cuando por primera vez oímos asombrados la inesperada estrofa canturreada. El hermano Francisco tenía la voz achicada por la desnutrición que acabó con su vida, pero cantaba, no recitaba, canturreaba una nana como acunándose a sí mismo. «Laudato si mignore por sora nostra morte corporale, della quela nulli ume vivente può escapare». Pero era terrible oír cantar y acunarse con aquella estrofa nana, y viéndonos a nosotros llorar,
amargamente y lamentarnos, nos dijo: ¿cuándo me vais a punto de expirar? Cuando me veáis, ponedme desnudo sobre la tierra, como me visteis anteayer, y dejadme yacer así muerto, ya el tiempo que hace falta para andar despacio una milla, y no contento con conturrear, él mismo nos animaba a hacerlo, a nosotros también, sabiendo que sin darnos cuenta la concentración en el cántico al hermano Sol nos ahorraría algo de tristeza. Y nosotros cantábamos armando quizá más ruido del indispensable, hasta que entró en tromba el hermano Elías, arremangadas las sayas al andar para no tropezarse y la cara muy pálida, mandándonos callar como si el escándalo que armábamos fuera un escándalo que dábamos al cuerpo de guardia, a la gente de Asís que merodeaba por la plaza. Muy moribundo no estará, pensarán si nos oyen, canta que te canta, y de santo nada dirán. Dijo Elías, y es que para el hermano Elías la santidad tenía que ser forzosamente solemne, y la muerte forzosamente lúgubre, porque en su fuero interno ya el hermano Elías veía a Francisco coronado de gloria entre los ángeles y los santos, y la gran ceremonia que efectivamente tuvo lugar 2 años después de la muerte en Roma. Pero la gran ceremonia estaba siendo ahora. Las estrofas del hermano se cantaban con las manos y los pies, dando palmas, no perder el hilillo de ejaculatorias populares, letrillas populares que tenía. Por eso se diría con razón, años más tarde, acerca de Elías, si aumentasen los hermanos, pero acabaste con la alegría. ¿Cómo era consciente de que le quedaba poco tiempo? Dijo Francisco, debo ahora repetiros todo con muy pocas palabras, porque aunque no debéis glosarlo y no es la regla, si lo leéis con frecuencia os servirá como repaso de la vida que decidimos adoptar. Pues bien, carísimos hermanos, con estas palabras acabamos la primera parte de lo que hemos dicho que es por el camino de la hermana muerte. En otro momento continuamos con este también precioso y delicado libro. Carísimos hermanos todos, paz y bien. Pasen todos un feliz día.